Mientras tanto, les comento que el profesor Juan Pablo Jiménez, él es profesor de Biología, Ciencias Naturales, es doctor en Educación en Ciencias, perdón, en el IIT de Chicago, y además posee un posgrado en Indagación Científica en Francia. Posee vasta experiencia como profesor a nivel de aula, se ha desempeñado también como académico en universidades de nuestro país y ha trabajado como asesor experto en el área de educación básica a nivel ministerial y también en el programa ISEC. Como académico en el extranjero, ha sido consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos y la UNESCO y se ha desempeñado como profesor en Chicago, en China y en Taiwán. Durante el taller, por favor, les voy a pedir silenciar los micrófonos, excepto cuando quieran opinar o hacer una consulta, ¿cierto? Pueden pedir la palabra o levantar la mano. Y además nos pueden dejar sus preguntas en el chat, van a ser recopiladas por nosotros. Con gusto, les dejo entonces en el taller Sigue la Huella, Indagando en el Aula, a cargo del profesor Juan Pablo Jiménez. Muchas gracias Carolina. Ahora yo voy a compartir mi pantalla. ¿Que puedo compartir mi pantalla? Oh, ok, aquí, share screen. Y ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, yo la veo. Sí. Sí, sí se ve. ¿Se ve ahí como completa? ¿No se ve chiquitita ni nada? Se ve súper bien. Completa. Perfecto, súper, colegas. Gracias por avisarme, porque a veces me ha pasado este último tiempo, estoy trabajando con algunos colegios en Chile a distancia, entonces a veces uno está presentando las cosas y uno empieza a presentar y uno no se da cuenta y no está conectado, no está presentando nada. Y como conocen a los chiquillos ustedes en Chile, se quedan callados, ¿cierto? Hasta que uno pregunta, ¿están mirando la pantalla? Y aún así algunos aparecen durmiendo. Bien, colega, vamos a empezar. Bienvenido a este taller, vamos a hablar sobre indagación científica en el aula. Entonces, gracias por estar aquí, un día sábado en este taller, así que vamos a tratar de hacerlo, no vamos a tratar, lo vamos a hacer bien ameno, vamos a conversar entre nosotros, vamos a compartir experiencias. Durante la primera media hora, la idea es que podamos conversar un poco sobre lo que sabemos sobre indagación y en realidad por qué enseñamos ciencia. Es básicamente eso, ¿sí? Pocas veces tenemos instancia de reflexionar en relación a estos temas. Entonces, por eso se llama Sigue la Huella, ¿ya? Hay un objetivo en relación a la enseñanza de la ciencia y también hay un objetivo en relación a la actividad de indagación. Así que vamos a empezar. Quiero mostrarles esta foto que encontré en el Museo de la Educación. Es una foto bastante antigua, del 1940 y algo. Y me llama la atención porque son solo niñas tratando de hacer ciencia, ¿cierto? Y vamos a reflexionar en relación a estas dos preguntas. ¿Por qué enseñamos ciencia en la escuela? ¿Y cómo enseñamos ciencia en la escuela? Tómense algunos minutos para pensar en relación a estas dos preguntas y pensemos un ratito. Y la que quiera, o el que quiera, o quien quiera, puede compartir su idea ahora, ya sea abierto o en el chat, como les parezca mejor. Recuerden que pueden registrar su respuesta en el chat o pueden hacerlo abiertamente.
Buenos días, Danitza. Estamos tratando de responder un par de preguntas por ahora de por qué enseñamos ciencia en la escuela y cómo enseñamos ciencia en la escuela. ¿O quién? Ok. ¿Quién se atreve? ¿Quién quiere partir? ¿Quién quiere comenzar? Ok, Magdalena dice en el chat por su aporte en la formación de individuos críticos desde los fenómenos se pueden explicar, desde fenómenos que se pueden explicar científicamente. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Yo les pregunto a los chiquillos cuando tenemos clases, chiquillos, ¿por qué ustedes aprenden ciencia en la escuela? Y ellos, bueno, su típica respuesta es, no sé, ¿por qué está ahí? ¿Por qué tenemos que aprender? Enseñamos para conocer el mundo que nos rodea. Súper bien, Luis. Para despertar conciencia de aquellos que nos rodea, cómo funciona. Ya, súper. Estoy esperando una respuesta que es típica, que siempre la dicen, pero ahora no se atreven mucho. A ver. Por la necesidad de conocer con mayor profundidad y explorar el mundo que nos rodea. Ya. Para proporcionar una cultura científica, para comprender nuestro entorno. Súper buenas respuestas. ¿Ya? Para tomar decisiones de manera informada. Súper. La ciencia tiene un valor en sí, ¿cierto? La enseñamos en la escuela por muchas de estas razones que ustedes están explicando y también me pasa a veces cuando trabajo con profes me dicen, bueno, es que el currículum me lo manda, es como tengo que enseñarlo. Entonces, la educación en ciencia en Chile tiene su historia, no es una cosa, va muy rápido como con esto porque en realidad... Y me gusta a mí compartir esto porque tiene que ver con nuestra historia, cómo es la historia de la educación en ciencia en Chile. Y parte básicamente desde por qué nos educamos, y aquí vamos a empezar a tener un ojo crítico en relación a, ¿sí? El sistema educativo en Chile empezó alrededor del 1843, pero básicamente destinado solo a algunas élites, ¿sí? Por eso algunos solo famosillos de apellidos vinosos iban a la universidad o iban al extranjero a educarse, ¿sí? Porque era de acuerdo al plan de estudio político o al escenario político y a la universidad, básicamente. Ahora, recién en el 1863 se intentó incorporar los ramos de ciencias naturales. Se intentó, lo cual quiere decir que no es que se haya logrado, sino que se intentó. Sin embargo, en el 65 ya se hace de manera obligatoria. Se incorporan de manera obligatoria. Ahora, esto es importante porque recién en el 1891, se funda el primer liceo fiscal de niñas. Ahora, y ya desde el 1912, desde el 1891 al 1912, mucho tiempo después, el plan de estudio vigente para varones se implementa también en los liceos de tipo femenino. Entonces, han habido reformas educativas en las cuales se potencia y se enfatiza de que la enseñanza de la ciencia es realmente importante, que es necesaria, que promueve varias cosas. Ahora, esto se ve enfatizado no solamente a nivel nacional, sino que en el año 1880 se trajeron pedagogos alemanes, austríacos y suizos para poder fortalecer todo el área pedagógica en Chile. Y después se fundó el Instituto Pedagógico, en donde todas estas personas empezaron a fomentar o fundar o poner las bases de la educación en general, no solamente de la educación en ciencia, ¿sí? Aquí tenemos a los colegas ya, no voy a decir el año, pero aquí tenemos los colegas estudiando ahí en la universidad y usando microscopio, ¿ya? Microscopio rudimentario. Toda esta información está ahí en el Museo de la Educación. Ahora, estos son algunos ejemplos de los libros que se encuentran en el museo online y que ustedes pueden descargar. Y me llama la atención porque estos libros mencionan algo específico que tiene que ver con por qué enseñar ciencia, ¿ya? Por ejemplo, acá está el de zoología, el de química, el de física, y está este, que es bastante especial. Dice, ¿cómo hacer la enseñanza de la ciencia más funcional? Es decir, que ya desde el 1947 ya había un objetivo específico en relación a por qué enseñar ciencia. Y quiero mostrar algunos extractos, ¿ya?
Esto es bien anecdótico, así que esto nos ayuda a nosotros a introducir un poco el taller, de por qué nosotros debemos enseñar ciencia. Esto es parte del extracto. Dice, la conveniencia de relacionar la enseñanza de la ciencia con los problemas de la vida cotidiana no es una idea nueva ni original. Ya se hablaba de esta relación en el año 47, es decir, de que el enseñar ciencia tenga un sentido, tenga una razón, y es básicamente que los chicos puedan entender, que los ciudadanos puedan entender esta relación entre ciencia y el mundo que les rodea, ¿ya? En segundo lugar, dice, una de las mejores contribuciones que el profesor de ciencia, aquí no habla a nosotros, puede hacer al perfeccionamiento de las condiciones de vida es de dar a conocer a sus alumnos los métodos usados por los hombres de ciencia. Y aquí es donde nosotros hablamos de métodos usados por los hombres de ciencia, aquí es donde nos detenemos un poco y hablamos de indagación científica. Es decir, ya desde el año 1947, no solamente había un énfasis en relación a que los estudiantes hagan una relación entre lo que se aprende en ciencia en la escuela y el mundo que les rodea, su entorno, sino que también en relación a cómo se hace la ciencia. Y ahí es cuando nos referimos a indagación científica, ¿ya? Sabemos que la indagación científica tiene ciertas características específicas. Cuando yo les menciono indagación científica, ¿cómo podrían describirla? A ver, en alguna palabra, si pueden escribirla en el chat. Pueden escribir lo que sea. A algunos les da miedo, a algunos les parece desafiante, o algunos ya se sienten expertos en indagación científica, entonces se sienten cómodos. Pero, ¿qué ocurre con la indagación científica en estos tiempos? Por ejemplo, en tiempos de pandemia. ¿Será importante que los estudiantes sepan cómo se hace la ciencia actualmente? Y por último nos dice que, nos da una tarea aquí, dice, los profesores deben ayudar constantemente a los alumnos a correlacionar sus experiencias científicas con sus actividades personales y sociales, y solo así la enseñanza de la ciencia será funcional. Entonces aquí se habla de la funcionalidad que está hoy muy en boga en relación a los problemas que está viviendo nuestro planeta, ¿cierto? Problemas como con el coronavirus, como con el ecosistema, con la contaminación, calentamiento global, capa de ozono, extinción de especies, etc. ¿Sí? Cuando hablamos de indagación, Karen dice, estamos hablando también de pensamiento reflexivo, ¿cierto? Ahora, todo esto que se menciona tiene que ver con un objetivo clave en relación a enseñar ciencia, básicamente lograr la alfabetización científica. ¿Han escuchado este término alguna vez? ¿O han leído sobre este término alguna vez? ¿Sí? A ver, cuéntenme, ¿qué saben? Hora de prueba. ¿Qué significará estar alfabetizado científicamente? Es un individuo, digamos, una persona, un niño que ha sido formado con un pensamiento crítico, reflexivo y que es capaz de tomar decisiones fundamentadas sobre cuestiones que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y relacionarla con su entorno también. Gracias, Karen. Como dice Karen, tiene relación con esto de las problemáticas a las cuales uno se enfrenta, ¿sí? Las problemáticas que uno ve a diario. Yo ahora veo problemáticas, o sea, y los chicos se enfrentan, esto puede sonar como un poco violento, pero de un día a otro le dijeron a los chicos que iban a la escuela, después de una semana, de que no podían ir más a la escuela y tenían que estar encerrados, ¿cierto? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo entienden los estudiantes? ¿Cómo entienden lo que está ocurriendo alrededor? Y a eso se refiere con lograr una alfabetización científica. Aquí hay una pequeña definición del 2017 que básicamente dice que los y las estudiantes deberían adquirir conocimiento, actitudes, habilidades para responder a problemas personales, sociales y globales. En otras palabras, la alfabetización científica implica que una persona puede identificar los problemas científicos que subyacen a la discusión nacional y locales y expresar posiciones que estén científicamente y tecnológicamente informadas. Es decir,
el objetivo de educar en ciencia tiene que ver con esto, tiene que ver con que nuestros estudiantes estén informados para tomar decisiones a nivel personal, local, social, global. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo bien claro en relación a nuestro país. Este es un titular que es del año 2015, que tiene que ver con hasta cuándo nos va a durar el cobre en Chile. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema de este titular? Básicamente que indica que nuestro país tiene un modelo económico que está basado en los recursos, pero no en la producción de conocimiento. Entonces, tenemos recursos que nosotros deberíamos saber utilizar, ¿sí? Y así, obviamente, tenemos menos, o sea, nos evitamos algunos costos. Por ejemplo, el cobre. Nosotros vendemos el cobre en bruto, pero lo importamos después como cañería. Entonces, igual hay un costo asociado. ¿Sí? Cuando las empresas japonesas o las empresas asiáticas vienen a Chile y se llevan la alga, sobre todo en la región ahí del Biobío, se la llevan para hacer bolsas, pero son las bolsas que después nosotros compramos. Entonces, hay un problema ahí que tiene que ver con la inversión. ¿Dónde va la inversión? Entonces ese es el problema que tenemos en Chile. Básicamente, es cierto, necesitamos más científicos porque se invierte muy poco en desarrollo científico. Y esto no es nuevo, o sea, los académicos y los investigadores alertan sobre este escaso apoyo científico, pero también está graficado en las estadísticas de la OCDE, ¿sí? La OCDE es la organización que involucra a todos estos países como desarrollados y como ellos, y uno de los indicadores es cuánto el país invierte en ciencia y tecnología. Y ahí está Chile con rojo, como el más pequeñito, lo que menos invierte, ¿sí? Entonces, la idea de que nosotros ayudemos a nuestros estudiantes a formarse en ciencia o a aprender ciencia tiene el objetivo de que se alfabeticen científicamente, pero esta alfabetización científica tiene que ser para todos, todas. Si ellos deciden después ser científicos, ya es decisión de ellos. Pero todos nosotros, como ciudadanos, deberíamos tener una base científica específica o básica, por decirlo de alguna manera, para poder responder a problemáticas personales como estas. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿las vacunas causan autismo? ¿Cuál es la función de las vacunas? ¿Cuál es la relación entre vacuna y autismo? O sea, voy a decidir no vacunar a mi hijo porque en realidad leí por ahí que las vacunas pueden causar autismo. La dieta del agua, ¿cómo bajar de peso en 3 días? Fantástico, en 3 días bajamos de peso. Claro, si yo no estoy adquiriendo nutrientes y solo estoy consumiendo agua, es lógico que mi cuerpo va a empezar a utilizar los nutrientes que están ahí, porque no tiene de dónde, ¿cierto?, obtenerlo. Bajar la grasa abdominal, ahí por medio del limón y el ajo, la dieta del limón y el ajo. Estos son ejemplos de cómo ser vegano. Estos son ejemplos de algunas tendencias reales o de alguna información que uno baja de Facebook y a la cual los estudiantes se ven expuestos y la gente en general se ve expuesta. Y estas son problemáticas personales. Si una persona quiere bajar de peso, si lo ve en Facebook con un título atractivo como baje de peso en 3 días solo bebiendo agua, o sea, la gente lo va a considerar. Pero no hay evidencia científica. Entonces, el método o la forma en la cual se hace ciencia tiene que ver con esto, con la evidencia científica, con la evidencia que está disponible y cómo nosotros, como docentes, podemos ayudar a nuestros estudiantes a que puedan discriminar si una información es verídica o no, en base a la evidencia científica que existe. Acá arriba yo puse al doctor Soto que, bueno, el doctor Soto dijo que había un mineral que es el mismo que se utiliza ahora y que se está tratando de promover y que el presidente Bolsonaro en Brasil está consumiendo para el COVID. ¿Sí? Sin embargo, no hay evidencia científica con respecto a esto. Y en ese tiempo el doctor Ricardo Soto apareció en un matinal de Canal 13 promocionándolo como cura del cáncer. Cuando uno está enfermo de cáncer, uno va y tiene un cáncer terminal, uno va a utilizar todas las herramientas, cualquier cosa que haya para poder curarse. O sea, en cierta manera, ese es el impacto que tiene la información cuando nosotros no estamos alfabetizados científicamente. Cuando hablamos de problemáticas sociales, estamos hablando de, por ejemplo, la crisis social también en medioambiental. De qué manera nosotros tomamos decisiones o somos partícipes de las decisiones sociales
de que alguien vaya y ponga en el patio trasero, en la cancha que usaban nuestros chicos para jugar al fútbol, nos pongan una planta, no sé, de residuo o una planta de tratamiento de basura o una planta relacionada con el plomo. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos tomar decisiones en relación a esto? Aquí hay una noticia local, por ejemplo, la autoridad culpando a los ciudadanos en relación no han tomado conciencia, el gobierno acusa a habitantes de Talca y Maule de ser responsables por mala calidad del aire. ¿Sí? Aquí entonces empezamos a pasarnos como la pelota, como se dice, de uno a otro. Ahora, en cuanto a problemas globales, por ejemplo, la deforestación de la Amazonía no es una cosa que tiene que ver solo con Brasil, sino que la Amazonía es nuestro gran pulmón verde que tiene el planeta en cuanto a descontaminación. ¿Sí? Ahí está el presidente local acá, donde dice que el cambio climático es solo un mito, y se pueden ver algunas consecuencias en relación a esto con evidencia. Los osos polares dejando su hábitat para ir a hábitat urbanos presionados por el deshielo. Entonces, si bien el foco tiene que ver con la alfabetización científica indica que una persona alfabetizada científicamente es capaz de usar conocimiento científico, o sea, conceptos científicos, habilidades, valores, en la toma diaria de decisiones. Obviamente entiende que cómo la sociedad influye en la ciencia, así como la ciencia influye en la sociedad. Aquí hay un problema de asignación de recursos, ¿sí? O sea, si hay poco desarrollo científico es porque la sociedad no está invirtiendo o los gobiernos no están invirtiendo en este desarrollo científico. ¿Cómo cambiamos esto? Es difícil, pero yo creo que podemos como ciudadanos, ¿cierto? No estoy llamando a que se movilicen colegas, así que vamos a ser neutros. Reconoce las limitaciones así como la utilidad de la ciencia y la promoción del bienestar humano. Conoce los principales conceptos e hipótesis y es capaz de utilizarlo. Y también tiene relación con el desarrollo de habilidades. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de habilidades, básicamente es lo que nos dice el currículum, ¿no? ¿Qué nos dice el currículum? Que nosotros deberíamos no solamente enseñar un cuerpo de conocimiento, sino que también deberíamos enfocarnos en el desarrollo de habilidades de los estudiantes y también en las actitudes. Habilidades como preguntar, describir y predecir, identificar temas científicos para la toma de decisiones, evaluar, plantear y evaluar argumentos. ¿Sí? Son algunos. Pero ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo lo podríamos lograr? ¿Cómo podríamos lograr que nuestros estudiantes se alfabeticen científicamente? ¿Cómo lo logro yo como docente con 44 horas? Y bueno, en mis tiempos ahí en Chile eran 44 horas de contrato, 44 horas frente al alumno. Y el jefe de UTP o la jefa de UTP ahí empujándome, no, que hay que pasar estos contenidos, que hay que hacer esto y esto otro. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿Tan tempranito que bajar? ¿Para qué bajar tan tempranito? Básicamente lo podemos lograr a través del currículum de ciencias naturales, ¿cierto? ¿Ustedes conocen las bases curriculares? Sí. Sí, Sí. ¿no? Sí. ¿Como dicen los estudiantes? Sí, no. Sí, conocemos las bases curriculares. Sí, estoy seguro que sí. Aquí hay 5 documentos que en cierta manera guían el currículum. Y estos documentos hablan sobre conocimiento, un cuerpo de conocimiento, hablan sobre la indagación científica y hablan sobre la naturaleza de la ciencia. ¿Sí? Estos son los documentos de priorización curricular, los cuales también incluyen, porque indican que para un aprendizaje integral en ciencia, los estudiantes deben aprender conocimiento, deben involucrarse en indagación científica o investigación científica, y también deben aprender sobre la naturaleza de la ciencia. Básicamente, saber las características que presenta el conocimiento científico. Han habido nuevos documentos que han surgido durante este año en relación a algunas universidades, por ejemplo, el trabajo conjunto de la Universidad Católica y la Universidad de Chile principalmente, en temas de propuestas de educación en trabajo con COVID.
¿cierto? Hay un primer informe de abril del 2020, donde se plantean los lineamientos, y en julio se presenta un documento que habla sobre las didácticas para la proximidad. Y ellos proponen una propuesta muy interesante. No sé si han podido tener acceso a estos documentos. ¿No? Ok, yo se lo voy a enviar, ¿ok? Para que los podamos mirar. Están en relación con la priorización. Algo bueno entre comillas que nos ha traído esto de la pandemia es que, en cierta manera, por fin, los expertos del Minedu se han dado cuenta de que nuestro currículum está sobrecargado de objetivos y que prácticamente es imposible ver todo en un año, ¿cierto? En 9 meses. Así que se nos da la oportunidad, una preciosa oportunidad de poder priorizar nuestra enseñanza. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos enseñar indagación a los estudiantes? Básicamente porque la indagación promueve un aprendizaje constructivista, como alguien también mencionó en el chat, y también porque los estudiantes deberían saber cómo los científicos hacen ciencia. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando era estudiante de básica y media, a mí me hablaban del conocimiento científico, la célula, esta es la célula y esta es la teoría celular. Pero no había nada en relación a cómo los científicos descubrieron esto o lo postularon, sino que era un conocimiento bibliográfico que yo me tenía que aprender de memoria. Y eso era todo. 4 años después me preguntaban y yo la verdad es que no me acordaba de nada. Entonces, la idea de la indagación es que nosotros nos involucremos a través de actividades que sean sencillas, ¿sí? Actividades que permitan a los estudiantes... fortalecer el análisis crítico. Fortalecer el análisis crítico, como dice... Fortaleciendo, claro. Con actividades desafiantes, dice Magdalena, que involucren cuestiones sociocientíficas, porque involucren cuestiones sociocientíficas que están ahí, en nuestro entorno. Contextualizar los aprendizajes, ¿sí? Ahora, obviamente, hay que promover... Y que ellos sean partícipes de este. Exacto, que sean partícipes, ¿sí? Por ende, la indagación... Claro. No es solo... Sí, porque a nosotros... Dale, colega, la escuchamos. Ah, ya. Porque lo que decía usted, a nosotros nos enseñaron ciencia distinta, que a la mayoría de nosotros nos enseñaban términos, nos enseñaron a ver la ciencia de una forma más fome, de una forma más donde nosotros, en mi caso, yo detestaba la ciencia, toda la básica, la media, nunca me gustó. Y gracias a ISEC vine a descubrir que la ciencia estaba en el ADN de uno mismo y que realmente podíamos contribuir mucho más al trabajo en el aula con nuestros niños y niñas y lo podíamos fortalecer más, pero haciendo partícipe a nuestros niños de que ellos son los que investigan, los que exploran, los que tocan todo. Entonces yo creo que ha ido cambiando para todos también los paradigmas de la ciencia que teníamos años antes. Claro, efectivamente. Hay varias estrategias de cómo enseñar ciencia. Yo como profesor de biología me acuerdo que mis clases en la universidad eran muy expositivas, eran de pizarra y tiza y ya. Y después me decían que yo tenía que ser creativo en el aula. ¿Cómo? Si no me enseñaron. Es como... Entonces, hay varias estrategias de cómo nosotros podemos enseñar ciencia, ¿sí? Y la idea es que, y esa es la idea de ISEC, de que nosotros podamos innovar. Y el incorporar la indagación involucra que nosotros ayudemos a nuestros estudiantes a que realicen investigaciones científicas. Yo sé que la palabra investigación científica suena como muy gigante, pero en realidad no es tanto, y eso lo voy a explicar ahora. ¿Sí? La indagación científica tiene 3 componentes principales. Uno tiene que ver con el hacer indagación, que es el desarrollo de habilidades científicas, y otro tiene que ver con el entender los métodos que utilizan los científicos. Y lo otro es que es una estrategia de enseñanza. Básicamente el docente decide cuándo y cómo. No es que todo nuestro currículum tenga que convertirse en indagatorio. No. ¿Hay contenidos que son más fáciles de trabajar en indagación? Sí. ¿Hay otros que son más difíciles? Sí. Bueno, si son más difíciles, porque los chicos no pueden manipular o experimentar, bueno, daré prioridad a algunos, no a todos. ¿Sí? El foco de ISEC es ese también. No todo el currículum, y ISEC sabe, no todo el currículum puede ser indagatorio.
sino que la idea es que podamos incorporarlo de a poco, en la medida que nosotros lo asimilemos como profesores, ¿sí? Entonces la ciencia se compone de tres grandes cosas. Uno, un cuerpo de conocimiento, la indagación científica y la naturaleza de la ciencia. Nos vamos a enfocar principalmente en la indagación científica. Aquí hay algunos ejemplos que voy a ir muy rápido en relación a cómo la alfabetización científica está en el currículum chileno, ¿sí? Miren, en educación parvularia se menciona en la página 81 en las nuevas bases, que son las bases, son recientes, ¿sí? Los chicos deben alcanzar una alfabetización científica inicial. Y ahí está la descripción. No lo vamos a leer ahora, solo mencionarles de que está. La alfabetización científica es un objetivo del currículum nacional. Primero a sexto, séptimo a segundo medio, tercero a cuarto, las nuevas bases para la ciudadanía, ciudadanos alfabetizados científicamente, y las orientaciones del aula multigrado. Alfabetización científica. ¿Sí? Ahora, la indagación en el currículum nacional habla de hacer indagación, por ejemplo, observar y plantear preguntas, estructuradas en un esquema de observar y plantear preguntas, planificar y conducir una investigación, procesar y analizar la evidencia y evaluar, por ejemplo. Y comunicar. Estas son habilidades de pensamiento científico y que están presentes aquí, en la priorización. Y el hacer indagación, y yo creo que los colegas se asustan cuando ven esto, estas son todas las habilidades que presenta el currículum nacional. Todas, todas. Entonces, es complejo poder desarrollar todas estas habilidades, entonces la idea es focalizar. Hay algunas que son las mismas en varias, pero fíjense en el currículum de tercero y cuarto. Así que si hay profe de tercero y cuarto, aquí está su pega, su tarea. No lo tomen así, sino que solo algunas, tomen algunas. Pero es claro, está sobrecargado de habilidades que nosotros deberíamos ser capaces, supuestamente, de trabajar. La indagación trabaja algunas de estas habilidades, entonces podemos trabajar 3 o 4 habilidades sin ningún problema. La indagación, la habilidad indagatoria se describen o se clasifican en habilidades simples como observar, inferir, medir, comunicar, clasificar, predecir, y en habilidades complejas como controlar variables, definir operacionalmente, formular hipótesis, interpretar datos, etc. Cada uno como docente tiene la responsabilidad de mediar el nivel, de acuerdo a nuestro grupo de estudiantes. Y ahora, entender indagación se refiere a, por ejemplo, que todas las investigaciones científicas comienzan con una pregunta, pero no necesariamente poner a prueba una hipótesis. Que no hay un único método científico, ¿sí? Cuando hablamos de método, los científicos utilizan distintas formas de hacer ciencia. El método científico está adscrito generalmente a quienes es necesaria la experimentación. Sin embargo, los astrónomos, las personas que estudian el universo, no realizan experimentación porque no pueden manipular los planetas. Lo que ellos realizan son modelos. Y en base a esos modelos que representan la realidad en cierta manera, o el universo, generan leyes, teorías, inferencias, observaciones. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de indagación como estrategia pedagógica, me refiero a que una actividad de investigación en el aula necesita que planteemos una pregunta de investigación, diseñar un procedimiento que permita responder a la pregunta de investigación y generar conclusiones. Solo 3 pasos, nada más que eso. Plantear una pregunta de investigación, diseñar un procedimiento que permita responder a la pregunta y generar conclusiones. Y esto está en relación con las etapas de la investigación científica que nos pide el currículum nacional, que son estas que están acá, a la derecha. Entonces la indagación siempre ha estado en el currículum, solo nos falta cómo implementarla. Yo sé que ustedes han hecho algunas actividades indagatorias en la escuela, no lo dudo, ¿ya? Ahora, un currículum basado en indagación obviamente tiene un énfasis en los conceptos, en la indagación científica, en la naturaleza de la ciencia y el cuestionamiento que mencionaban los colegas. Y un énfasis basado en problemas. ¿Qué tan diferente es la indagación de cómo yo enseño en el aula? Yo sé que ustedes lo saben, ¿cierto? Tiene que ver básicamente con un cambio de foco a nivel curricular, un cambio de foco del cambio tradicional, de los métodos tradicionales,
de que el profe entregue el contenido directamente, así como que lo recite o lo memorice para recitarlo, a una participación, a un aprendizaje activo y dinámico que involucre la participación de los estudiantes en la construcción de su aprendizaje, basado en las teorías del constructivismo de John Dewey. ¿Sí? Ahí está John Dewey. Entonces los estudiantes empiezan a construir su propia comprensión del mundo. Los estudiantes plantean preguntas, realizan experiencias, no necesariamente experimentación. Algo ocurre en su cerebro, algo ahí ocurre. ¿Sí? Comparten resultados, se generan nuevas preguntas. Habilidades de síntesis, interpretación y evaluación. ¿Cuál es el rol del docente? Facilitador, ¿cierto? Planificador, un experto. Ahora, como yo les mencioné, ¿cómo incorporo la indagación en el aula? No existe un ciclo indagatorio, ya que la indagación puede tener distintas formas, yo se las voy a mostrar aquí. Por ejemplo, la indagación puede ser basada en proyectos, basada en problemas, ciencia auténtica, ciencia ciudadana, y la indagación usando modelos, ¿ya? Hablamos del desarrollo de habilidades, observar, inferir y predecir. Aquí hay una actividad pequeñita en relación a observar, ¿ya? Y aquí nos metemos en la actividad. ¿Han visto esta actividad alguna vez antes? ¿Han participado de ella? ¿Qué es lo que observan? Ok, vamos a hacer una diferenciación entre observar, inferir y predecir, porque si yo voy a enseñar habilidades científicas, necesariamente tengo que saberlas como docente. ¿Qué significa observar, colega? Mirar, usar los sentidos, perfecto. Entonces, ¿qué miramos? ¿Qué observamos en esto, en esta diapositiva? Huellas, bien. Marcas. Luis dice huellas de pájaro. ¿Será eso una inferencia o será una observación? Observamos que hay dos tipos, ¿sí? Efectivamente, Luis, es una inferencia porque no vemos los pájaros, solo vemos las huellas, vemos marcas que hay ahí que a nuestro entender parecen que sean de pájaros, ¿cierto? Y vemos dos. Perfecto, una inferencia. Y yo puedo hacer predicciones. ¿Qué creen que va a ocurrir? Comienza a correr. Comienza a correr y en algún momento se pueden encontrar. Ya, ahí hay más observaciones, Claudia Romero. Perfecto, estamos observando. La observación es distinta a la inferencia y a la predicción. Se intersectan. ¿Y qué estarán haciendo ahí los pájaros, supuestamente? ¿Estarán comiendo? ¿Estarán peleando? ¿Estarán bailando? ¿Conversando? Yo puedo Se ve que inferir uno escapa. de lo que está ocurriendo aquí. Pero también puedo predecir. ¿Qué creen que ocurrió aquí? Primero observamos que hay un solo tipo de huellas, ¿no? ¿Qué pasó con el otro pájaro? Podría haber sido depredado. ¿Dónde se fue? Puede haber sido depredado, ¿cierto? Las inferencias tienen que ver con la explicación sobre fenómenos también, en base a nuestro conocimiento previo. Cuando yo hablo de, por ejemplo, de que podría haberse depredado, claro, si un pájaro más grande puede ser que se haya comido al más pequeño, ¿cierto? Hay toma de decisiones, como dice Liliana Osorio, ¿sí? Bien, sabemos que hay observaciones, inferencias y predicciones, y eso nos va a servir para nuestra actividad de indagación que vamos a realizar ahora. Y voy a dejar de compartir mi pantalla por un momentito para que ustedes me puedan decir qué es lo que entienden ustedes por observación, inferencia y predicción.
¿Me escuchan, cierto? Sí, profesor, perfecto. Súper. Entonces, ¿cómo podríamos definir lo que es una observación? ¿Cómo podríamos definir lo que es una inferencia? ¿Cómo podríamos definir lo que es una predicción? A ver si alguien se atreve. Sin miedo, colegas, sin miedo y sin vergüenza, sin vergüenza. Ya. Giselle ya dio su respuesta. Ok, Jessica dice que observar es ver algo con bastante atención. Ok. ¿Qué pasa con los sentidos? ¿Cuántos sentidos utilizamos para observar? ¿Uno? ¿Dos? Todos para observar. Absolutamente todos, ¿cierto? Absolutamente todos. ¿Qué ocurre con la inferencia? ¿Cómo podríamos nosotros definir lo que es una inferencia? Miriam, interesante, la observación es subjetiva. Perfecto. Depende del observador, depende de quién esté ahí. Juan Pablo, una consulta en la observación, ¿también ahí podremos utilizar instrumentos? También, los instrumentos nos ayudan a observar mejor, o a obtener un mejor dato, por decirlo de alguna manera. Y lo vamos a ver ahora con la actividad, ¿sí? Inferir es como suponer en base a nuestro conocimiento. Perfecto, Gisela, es básicamente eso. ¿Y predecir? ¿Qué será predecir? Toma desayuno, pues. Tómate un tecito. Predecir. Vamos a predecir el tiempo atmosférico, vamos a predecir el futuro. ¿Una posible respuesta a un fenómeno observado? ¿Ya? ¿Y en qué? Basado en algún conocimiento científico, sí. ¿Ya? Pero me falta algo más, porque eso suena como inferencia también. Entonces tiene que ver con algo de tiempo verbal, tiene que ver con la predicción con él. Una suposición, como predecir el futuro, una cosa así. Exacto, es algo que tiene que ver con el futuro, es algo que va a ocurrir. Una predicción Claro, tiene que ver con un una suposición. Claro, a diferencia de la inferencia tiene en tiempo real, en tiempo ahora, una predicción tiene que ver con algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Una intuición, suposición, una cosa así. Exacto. ¿Llegar a una conclusión? No. No. Podemos llegar a conclusiones, pero necesitamos todavía poner a prueba. Exacto. No podemos llegar a una conclusión de así como así, sino que necesitamos datos para apoyar nuestras conclusiones. Perfecto, vamos a empezar nuestra actividad entonces en relación a indagación, porque necesitábamos saber lo que era observación, inferencia y predicción. Yo tengo aquí algunas preguntas que se relacionan con las huellas dactilares, y eso es lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy. ¿Qué son las huellas dactilares? No tienen que responderlas, sino que son preguntas que nos llevan a la reflexión y son preguntas que ustedes pueden utilizar con los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué son las huellas dactilares? ¿Cómo se forman las huellas dactilares? ¿Por qué son importantes las huellas dactilares? ¿Cree usted que todos tenemos las mismas huellas dactilares? Si todas son diferentes, ¿existirá algo común para caracterizar? No. ¿Sí? Las huellas dactilares son, no lo voy a definir, sino que son, esto es el tema de nuestra investigación que vamos a realizar ahora. Van a poder darse cuenta que podemos realizarla a distancia, entonces es una actividad que podemos hacer con los estudiantes. Básicamente hay tres tipos de huellas que son las que están aquí. Arco, lazo y llano y verticilo o espiral. ¿Sí? Entonces, mi actividad indagatoria tiene que ver con esto y tiene que ver con las características de una actividad indagatoria que yo ya las mencioné, que presenta tres partes. Plantear una pregunta de investigación, formular un procedimiento para contestar la pregunta de investigación y generar conclusiones. ¿Sí? Yo puedo mediar la actividad indagatoria de acuerdo con mi estudiante. Si yo decido el problema o la pregunta de investigación como docente y yo les doy el método a que los estudiantes deben seguir,
y yo decido las conclusiones, obviamente no estoy haciendo indagación. Entonces la indagación tiene que ver con cuánta participación le doy al estudiante durante la actividad, ¿sí? Yo puedo plantearle, si yo puedo tener una indagación estructurada, por ejemplo, yo puedo plantear el problema o la pregunta de investigación como profesor, pero puedo decidir que los estudiantes por sí mismos decidan cómo hacer el procedimiento. ¿Ya? Y así generan sus conclusiones. Y así hay distintos niveles, indagación estructurada, guiada o abierta. ¿Sí? En la indagación abierta yo presento un problema y los estudiantes generan sus preguntas de investigación. Las que yo les mostré anteriormente pueden ser preguntas de investigación. Bien, esta es mi pregunta de investigación. Yo les doy mi pregunta de investigación. Así que indagación abierta no es. ¿Qué tipo de huella dactilar será la dominante en el pulgar derecho? Primero que nada tengo que preguntar si todos tienen pulgar derecho ahí. Si no tienen pulgar derecho, pueden usar el izquierdo, ¿ok? Porque puede ser que hayan tenido un accidente o algo. Bien, esta es mi pregunta de investigación. Súper. Y yo tengo un Google Form que lo vamos a completar, pero primero, estos son nuestros materiales que yo les solicité, ¿sí? Ahora, si no tienen POSIT, no importa, no hay problema. Yo tengo aquí mi scotch, tengo mi lápiz, y este es el procedimiento que se los voy a dar. O sea, lápiz grafito, pedazo de tela adhesiva, scotch, POSIT, y una lupa o algo que me permita ver con aumento. ¿Cuál es el procedimiento? Fíjense que yo les voy a dar el procedimiento. Primero, oscurezca con el lápiz grafito un trozo de hoja. Entonces yo tengo aquí mi hoja, y voy a oscurecer con mi lápiz grafito. Entonces, en este momento todos deberían estar haciendo lo mismo. Bien oscurecido, bien negrito. Bien oscurecido, bien negrito. ¿Estamos? Fíjense, bien sencillo. ¿Cuánto de la hoja? Un poquito, donde le quepa su dedo. Ya. Luego dice presione y frote el dedo. Aquí puse índice, pero vamos a hacerlo con el pulgar derecho, ¿ok? En la zona oscurecida del papel. Entonces yo voy a estar ahí, presionando, 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 hasta que me quede bien negrito. ¿Ven mi dedo? Luego voy a usar un trozo de tela adhesiva, que lo tengo aquí. Lo voy a presionar contra el dedo. Y lo voy a remover. Y lo voy a pegar en un POSIT. Si no tienen POSIT, no importa, colegas, sino que péguenlo en cualquier hoja. Pero lo importante es que marquen dedo, pulgar, derecho. ¿Sí? Y yo tengo aquí mi huella, voy a escribir. Ahí puse, dedo, pulgar, derecho. Ya. ¿Sí? Entonces ahora, con nuestra lupa o con nuestro celular, vamos a observar y vamos a clasificar con cuál de estas tres corresponde al dedo pulgar. ¿A cuál se parece? Algunos celulares tienen la opción de aumento, otros celulares creo que no la tienen, pero si tienen una lupa o algo con aumento, pueden observar claramente a qué corresponde. ¿Sí?
Ahí está. Profesor, espera un poquito. Espera un poquito, no hay problema. Tómense su tiempo. ¿Cómo les va con su huella? ¿Ya se clasificaron? Súper. Necesito. ¿Dónde está la pantalla? No la veo. No, Profesor, es un poco difícil porque necesitamos como más... Mire, le voy a mostrar por mientras el... Porque lo hicimos con el polvito de la... De la misma. Lo voy a hacer de nuevo, lo voy a hacer de nuevo. Hágalo de nuevo. Esa es la ciencia, esa es la idea. Usted lo hace las veces que tenga que hacerlo. Aquí no hay problema con el tiempo. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dígame. ¿Explicarlo con los tipos de huellas dactilares? Sí. Después, a mí, yo creo que el lazo llano. Ok. Sí. Recuerden que las observaciones son subjetivas, como mencionaron en el chat, así que depende de su observación. Les voy a mostrar el mío. Así quedó el mío. Así salió el mío. Recién tomadito. Y a mí me da la impresión que el mío es espiral. Y yo puedo ver aquí en el centro, no sé si ven el puntero. Estoy haciendo... Sí, es que me salgo porque quiero hacer algo. ¿Ya? Fíjense en el centro de la huella digital. Algunos tienen un circulito, el mío, el espiral, tiene un circulito. El lazo viene como así. Sí. El mío es espiral igual. ¿Será que seremos todos espirales para el dedo pulgar? Entonces ahí empieza el cuestionamiento, ahí viene la pregunta. Las futuras preguntas de investigación, ¿cierto? ¿Serán todas mis huellas dactilares iguales? Las de mi mano derecha, las de mi mano izquierda. ¿Qué pasa con los pies? ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Qué pasa con mi papá? Con mi hermano. Mi hermano es mi hermano. Mi hijo, mi hija, ¿serán igual? Profesor, mire, me prestaron, me facilitaron para tomar huellas. Hay que le faciliten cosas como esa. Yo lo hice de la manera más barata, chiquillos, profe, así como pero si en la sala es difícil que llegue otra cosa. En la notaría hay algunos tampones que uno pone el dedo y después lo saca y como que no tiene nada, pero cuando va el papel aparece la marca. De la misma. A ver qué tipo de huella tienes. Una guagua. Deja el bebé nomás, a mí no me molesta, no sé si a los colegas les molesta. No. Oiga, profesor, es que mi hermano trabaja en esto, por eso tiene los implementos, justo así. Súper bien. Colegas, ahora yo les voy en el chat, les voy a pasar un link. ¿Cómo se pasa para todo aquí el link? A ver si lo puedo enviar. Que soporte 4ID, Judith. Creo que te envié el link, pero no sé cómo ponerlo para todos. Judith que nos está asesorando y nos está ayudando. ¿Okay? Ahí está, Ahí en está el chat. Entonces, vamos a ingresar la información porque lo que ustedes acaban de tomar son datos. ¿Sí? Tómense su tiempo.
estamos apurados, así que... Ahí sí. Tipo de huella en la derecha. No. Hay que registrar eso. Hay que responder el pregunta. Registra. Mientras hacen la actividad, yo quiero que vayan pensando en posibles preguntas de investigación que creen ustedes que podrían desarrollar los estudiantes en base solamente a, fíjense, tomamos solo una huella digital, no tomamos más, por ahora. Por ahora, porque... ¿Pero sale más preguntas? Sí, salen más preguntas porque usted va a tener que poner sus otros dedos también. Hay que hacerla sí. Hay que hacer los otros dedos. Hay que hacer los otros dedos, como dice la colega. Si los tiene, porque, bueno, ya sabemos, pueden haber accidentes. Accidentes ocurren. Pero como yo ya les mostré cómo hacer el procedimiento, creo que es fácil recolectar esa información. ¿Sí? Ustedes recibieron material, ¿cierto? Hay una guía también. O sea, no es necesario que la impriman ahora, sino que para que la tengan a mano, una guía que les muestra básicamente cómo poner cada uno de los scotch, las tiritas en donde corresponde, con respecto al dedo correspondiente. Profe Pillo tenía más preguntas en el... Dice. Aquí nos podemos enfrentar a varias dificultades. Una de ellas tiene que ver con el tipo de lápiz. Algunos lápices no marcan muy bien. Por eso yo les pedí el lápiz grafito número 2, tipo PSU, tipo prueba de transición ahora. Pobres chiquillos de cuarto medio, no sé qué van a hacer. Deben estar súper estresados. ¿Le hace cuarto aquí o no? Deben estar súper estresados. ¿Qué va a hacer de ellos? No. Oh, ¿qué fue? El año pasado fue el problema del despertar social, este año la pandemia. Paro. Los paros. Está complejo, ¿no? Deberíamos perder todo el año este año. ¿Se cree, colega? ¿Cómo lo están haciendo con sus estudiantes? ¿Están trabajando con ellos virtualmente o cuesta? Yo sé que hay acceso virtualmente. A ¿cierto? Hay algunos que tienen problemas de conexión. Uno lo ve, hay algunos que hemos podido hacer la conectividad con todos, pero hay colegas que no tienen la conectividad con todos sus alumnos, entonces igual es complicado. Claro. Aunque estén los OA priorizados, es difícil. Sí. Saben que acá pasa lo mismo, por lo menos en Chicago pasa lo mismo, los colegas también tienen la misma dificultad. Y claro, hay colegas, o sea, acá el ministerio, acá funciona a nivel de, como de Estado, quien dirige, o sea, son como ministerios a nivel de Estado quienes dirigen lo de... Ay, no me funciona. Pero aún así los profesores decidieron no volver a clases por lo mismo. Uno por la pandemia y otro porque es muy difícil hacer también, o sea, ellos se exponen por la pandemia, por la edad, algunos son mayores, ellos consideran que el riesgo está en los docentes. Y sí, enfrentan estas mismas dificultades que ustedes mencionan. Aparte, algunos no tienen no se están cumpliendo igual tampoco los contenidos, si uno lo ve, si uno lo ve fríamente, es casi un año, entre comillas, estamos reforzando, pero no estamos pasando todos los contenidos ni todas las materias, entonces igual va a haber lagunas muy fuertes en nuestros alumnos, y más en los cursos que son como cuarto medio, tercero medio, que están a punto de salir al mundo, entonces igual es como difícil. No, es complejo, sí, es complejo.
Debería hacerse como se hizo hace años atrás, para el 2010, cuando salvemos el año escolar. Algunos quisieron salvar el año escolar y otros quisieron quedarse. Una cosa así debería ser ahora lo mismo, porque como quedar con un año, preferible que un alumno quede con un año perdido, entre comillas, y lo pueda hacer bien, a que quede con lagunas grandes para todo el resto de su vida. Claro. Exacto. Claro. Ahora, porque hay muchos profesores que sí, es verdad, hay muchos que estamos trabajando a full, pero no todos tienen las herramientas, no todos tienen la misma disponibilidad, entonces igual eso va a afectar. No, si claro. estaba la brecha grande con los colegios particulares, ahora va a haber una brecha inmensa. Es complejo, ¿cierto? Es complejo. Y el coronavirus, en cierta manera, no para, básicamente. Hablábamos con algunos colegas en relación a... Si bien al inicio se pensaba que era una cosa como estacional, nosotros estamos acá en Estados Unidos y el problema es gigante todavía y estamos en verano. Así que siguen habiendo una gran cantidad de contagiados y también de muertos. Entonces... Bueno, también eso tiene que ver con lo que la gente piensa que es el coronavirus. O sea, tiene que ver con la alfabetización científica. Algunos piensan que es una cosa que inventada, no existe, porque no ven la información en base a la evidencia científica. Lo que ahora estamos recolectando con las huellas son datos. Y eso nos permite generar conclusiones para poder fortalecer o postular o formular conclusiones. Evidencia, eso es evidencia. La interpretación para formular conclusiones, que nos ayudan a apoyar las conclusiones. ¿Sí? ¿Cómo van con sus dedos? ¿Cuántos dedos llevan ya? Algunos ya van en los dedos de los pies, ¿no? Súper. Algunos ya agarraron a su hijo y dijeron, ven para acá, ¿no? Pásame tu dedo. Vamos a cachar que tiene las mismas huellas que las madres. De hecho, eso es una extensión. Cuando uno hace esta actividad, también le pide a los estudiantes que ellos pueden investigar en sus casas en relación a sus familiares. A ver si hay alguna relación entre líneas de parentesco que pueda haber o no, si es que hay. Aquí no estamos tratando de descubrir si el niño es adoptado o no. No, nada de eso. Sino que básicamente que pueda recopilar información. ¿Ya? Eso, nada más que eso. Así que, quédense tranquilos, colegas, no vamos a utilizar su información para nada secreto ni nada extraño. Así que... Que no haya huella, que no quede huella, que no quede huella. Okay. Vamos en 5 respuestas hasta el momento. Por eso es importante la observación, colegas, porque cuando nosotros en ciencia, o sea, planteamos preguntas de investigación, es importante que nosotros sepamos bien o definir cómo es la observación. ¿Qué es observar? A veces nos quedamos con esta visión sesgada de que observar es solamente mirar. Sin embargo, claro, es utilizar todos los sentidos, como ustedes mencionaban, y tratar de aprovecharlo de esa manera. O sea, mientras más observamos, mejor es, o sea, mientras más utilizamos nuestros sentidos, es mejor la observación. ¿Sí? Más acuciosa, más accurate, como decimos acá en Estados Unidos. ¿Ya? Y podemos ser creativos a la vez y utilizar, si no tenemos lupa, algunos estudiantes acá en Estados Unidos lo usaron con los lentes de los papás o de los abuelos, por ejemplo, para tratar de ver. ¿Ya? Esta actividad básicamente... ¿Y uno puede tener todos los mismos dedos? ¿Cómo? ¿Uno puede tener la misma huella en todos los dedos? Buena pregunta, colega, no sé, a lo mejor. Vamos a verlo de acuerdo a los datos, vamos a ver las tendencias, las trends. ¿Salen todos iguales? Sí. A mí casi todos iguales. Cuando analicemos los datos, sí, porque los datos se están almacenando ahora en Google. Sí. Todo me sale igual, no puede ser. Ahora me sale uno raro. Ahora le salió uno raro que no puede clasificar. No sé que la forma... O sea, no, es que me sale
Me está saliendo un solo dedo con otro. Ya. Es como raro. Ahora, no es raro que le salga un dedo raro, no es que usted tenga los dedos raros, sino que a veces necesitamos la opinión de otra persona que nos ayude también a hacer observaciones que sean más objetivas, así que no es problema eso. Tiene duda con una huella, la puede poner ahí, creo que hay una categoría en el Google Form como de indeterminada o ninguna, que es como para explicar en cierta manera acá le mencionamos outlier, como el dato que se nos arranca, ¿sí? Así como los chiquillos cuando le hacen prueba y nos salen todos como con un 5, un 5,2 y de repente aparecen todas juntas. Ese es el outlier. O el del 1, el que se nos escapó. Se nos escapó ahí de la normal. Así que, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No te preocupes. ¿Que me fui? ¿Quién se fue? Tenemos 13 o 14 respuestas hasta el momento. 14. Natalia, mano derecha espiral y mano izquierda espiral. ¿En todos los dedos fue espiral? Dice que sí.
Juan Pablo. Dígame. Hay una pregunta en el chat de Claudia Sánchez que dice, profesor, ¿nacemos con estas huellas o cambian durante la vida? Buena pregunta. ¿Debería responderlo o lo investigamos? ¿Qué piensan ustedes? Las huellas digitales, voy a dar una respuesta bien genérica. Las huellas digitales son nuestra marca, obviamente, personal. Estas pueden modificarse artificialmente, pero se van extendiendo en cierta manera, o sea, se van haciendo más marcadas. Yo les voy a entregar un libro, un documento para que ustedes puedan ver en relación a cómo surgen o cómo se forman las huellas digitales, que es un documento hecho por Estados Unidos que está en español, y es bien interesante porque habla desde el punto de vista biológico, también desde el punto de vista genético, y de por qué es importante, bueno, ellos tratan de justificar por qué es importante que nosotros tengamos un registro de nuestras huellas digitales. ¿Sí? Bien, ¿cómo estamos entonces? Perfecto, vamos entonces a compartir nuestra pantalla. Otra vez. Porque vamos a conversar, ¿sí? Yo les di la pregunta de investigación, ¿cierto? Y les di el procedimiento. Les dije, colega, haga esto, esto y esto. Así, bien, haga esto de esta manera. Sin embargo, los resultados que obtenemos no son básicamente lo que el profesor quiere. O sea, el profesor lo que quiero yo es que se obtenga algo específico. Obviamente, el registro de las huellas digitales. Y en base a 29 respuestas, estos son los resultados, básicamente. ¿Ya? Hay un 51%, déjenme verlo, volver atrás. Pero esto en general, o sea, en términos generales, sin ningún rótulo ni nada, como más de la mitad de los colegas tiene un específico tipo de huella en el pulgar, versus la otra mitad que se divide en un 34 y un 13.8%. Aquí vamos a la interpretación de la información. Estos son los datos que yo recolecté, son subdatos, en base a la información que ustedes subieron. ¿Ya? Hay distintas formas de presentar los resultados o presentar los datos. Una de ellas es esta, y una que yo hago en la escuela o que hago con los estudiantes es esta. Si ustedes utilizan los POSIT, que son estas cositas que yo utilicé y que yo les mostré, ¿cierto? Estas de aquí, sobre todo con estudiantes pequeñitos, ustedes pueden proyectar esta imagen y ponerlo así. Y vamos formando un gráfico bastante sencillo, ¿ya? Con la huella. Así los estudiantes van teniendo participación. Eso es cuando lo hacemos de manera presencial. ¿Sí? Y como yo les decía, siempre están los outliers, como una colega mencionó ahí que tenía las huellas iguales o no sabía identificarla, siempre los ponemos como acá. ¿Ya? Es una forma de poder decir de que sí existe el dato, pero este dato es difícil de interpretar. ¿Ya? Ahora, yo les di la pregunta de investigación, yo les di el procedimiento. Entonces, ¿esto podría ser considerado una investigación científica? Básicamente no, porque yo les di todo. Entonces, una investigación científica, o cuando yo hablo de indagación, tiene que ver con el hecho de que ustedes puedan generar sus preguntas de investigación. Y es lo que yo intenté hacer durante la actividad. Por eso yo les decía, aquí van surgiendo nuevas preguntas de investigación, ¿cierto? Y siempre el profesor es quien puede mediar el tipo de indagación que nosotros utilicemos. Yo puedo plantear un problema, por ejemplo, con las huellas digitales. Yo puedo agarrar una botella que tengo acá de agua, puedo poner una huella digital y puedo jugar con los estudiantes y decirles, o sea, vamos a tratar de descubrir huellas digitales en algunos objetos. Y a través de eso, a través del juego, tratar de identificar las huellas digitales correspondientes. Ahí van a surgir las preguntas de investigación, por ejemplo, ¿qué tipos de huellas puedo encontrar yo en la botella? ¿Serán todas las huellas que encuentro iguales? ¿Serán todas las huellas de la misma persona? Entonces voy generando preguntas de investigación, ¿sí? Para ello los estudiantes van a tener que decidir cómo recolectar estas huellas. Pueden usar el mismo método que yo les mencioné, pueden usar talco para pintar un poco, o pueden usar un poco del maquillaje de la mamá ahí,
lo sacan escondido, del barato, eso sí, y puedan generar sus propias conclusiones, ¿sí? Ahora, si los resultados que nosotros obtenemos pueden ser generalizables a otros países y recogemos datos de diferentes grupos de estudiantes, o sea, el tercero medio A y tengo el tercero medio B, ¿habrá alguna relación entre esto, entre las huellas digitales que estos tienen? ¿Podré compararlos? ¿Será posible? ¿Podré generar conclusiones basadas en los datos que fueron recogidos, pero no necesariamente tendremos el mismo patrón de datos que otros países tampoco? Si yo lo hago con otros países, si tengo la suerte de hacerlo. Ahora la virtualidad me lo permitiría hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, pero ¿cómo puedo incorporar yo esta actividad de huellas digitales en mis contenidos? En básica, o en media lo puedo relacionar con genética, en biología, ¿cierto? Como con ecología, cómo las huellas dactilares proporcionan ciertas ventajas para la sobrevivencia, ¿ya? La discusión del concepto de variación. Los estudiantes pueden investigar huellas digitales de sus familiares y discutir la relación entre variación y rasgos genéticos, ¿ya? Estas son básicamente extensiones, son cosas que nosotros podemos discutir con los estudiantes para poder elaborar o desarrollar una actividad de investigación. Luis dice, por ejemplo, mi familiar tendrá el mismo tipo de huella que el mío. Yo les quiero mostrar algunos ejemplos acá. Por ejemplo, ejemplo de los ejemplos de metodologías que se han utilizado para recolectar datos en distintos países, ¿ya? Acá hay patrones, por ejemplo, aquí nosotros, si yo presento una tabla de datos a los estudiantes van a ser capaces de identificar patrones o tendencias. Acá está el lazo, el arco y el espiral, y ustedes pueden ver que básicamente en Argentina el lazo es mayoritario, como 52%, versus el espiral, y le sigue el espiral. El menos dominante es el arco. Sin embargo, en algunas poblaciones, el arco es bastante significativo, ¿ya? Por ejemplo, en Nigeria o en Botswana, que son los países africanos, el arco es bastante notorio, ¿ya? Y, por ejemplo, en China, el lazo y el espiral son casi iguales, la representación. Entonces, hay mucha información en Internet que nosotros podemos utilizar y que nos pueden servir para el análisis con los estudiantes, el análisis de la tabla de datos. También es importante, como dice Carolina, el número de datos de que tiene la muestra, o la muestra que tiene, ¿sí? Y eso es algo que nosotros podemos criticar siempre cuando nos analizamos datos que no son nuestros. ¿Qué tan representativo es el dato? ¿Sí? Por ejemplo, Argentina, 60, una muestra bastante pequeña, versus Corea, que son 6.141. Entonces también ocurren sesgos. Ahora es importante mencionar que esto del análisis de huellas dactilares no es algo que es amateur, no es algo que a alguien se le ocurrió por hobby, sino que hay instituciones que lo realizan y se publican artículos. Por ejemplo, hay un Journal de Forensic Identification en donde hablan de los patrones de identificación, que son los patrones que yo les mencioné que ustedes estuvieron trabajando. Y este es el abstract, que vamos a leer básicamente algunas cosas pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, que se dice que la huella digital en un feto sugiere que la posibilidad de que los tipos de patrones de huellas digitales sean una característica heredable. Plantean una hipótesis, el autor examinó 2.000 registros, que incluía 20.000 huellas digitales de la ciudad de Georgia, ¿ya? Se examinaron 5.000 huellas dactilares de 4 etnias, blanca, negra, asiática e hispana. Los patrones se calcularon matemáticamente y se compararon según el origen étnico y en cada dedo. Algunos patrones de huellas digitales dominaron claramente algunas razas más que otras. Los asiáticos tenían más espirales en sus huellas dactilares que otras etnias. Entonces es probable que nosotros tengamos menos espirales, es probable. No lo sabemos, vamos a ver nuestros datos ahora, ¿ya? Y versus los negros que tenían más lazos y arcos, ¿ya? En general, los resultados muestran la vinculación de los tipos de patrones de huellas digitales, el origen étnico y el dedo en el que se produce. Es decir, existe o postulan una correlación entre toda esta información, ¿ya? Aquí hay otro artículo publicado
en donde dice que el estudio reveló que los patrones de huella... Este es un estudio que se realizó en Malasia, es un estudio que está en inglés, si quieren se lo puedo enviar, no hay ningún problema. Dice que el estudio reveló que los patrones de huellas dactilares más probables de ocurrir en un dedo específico, así como en una etnia específica. Entonces aquí va más información que apoya los datos recogidos, ¿ya? Los malayos y los chinos tenían patrones de distribución similares que eran diferentes de los indios, ¿ya? Aquí hay algo que tiene que ver con el origen, y tiene que ver con la herencia y la variación. Y algo interesante que el estudio se hizo también en relación a hermanos, a familia. Y dice que los hermanos demostraron una mayor similitud de todos los patrones de huellas dactilares que los no hermanos, excepto en el patrón del arco, ¿ya? Y el estudio sugirió que el patrón de huellas dactilares podría heredarse genéticamente, ¿ya? Fíjense cómo de algo tan simple como tomar la huella digital con un lápiz, grafito número 2, un pedazo de POSIT, nosotros podemos hacer varias cosas, podemos hacer distintos tipos de investigaciones, ¿ya? Esto es lo que pasó con los malayos. Estos son los datos de los malayos. Si ustedes pueden ver cuál es el rasgo dominante en todos los dedos, ¿quién me puede decir? Lazo. El lazo, ¿cierto? Sin embargo, aquí está el espiral en un dedo en específico. Bastante extraño. Acá los dedos están clasificados desde el pulgar, que es el 1, hacia el meñique, que es el 5. ¿Ya? Entonces, el anular es el que presenta espiral. Entonces, es bien extraño. Fíjense que uno puede analizar estos datos con los estudiantes, no tiene ningún problema de análisis. Ahora, yo puedo también comparar los datos, esto también tiene que ver con los malayos, y puedo comparar, ellos compararon mano izquierda, mano derecha, género, hombre, mujer, y las razas. Dentro de su muestra había malayos, chinos e indios, ¿sí? Y aquí están los lazos, espirales, las compuestas y los arcos. La compuesta es aquella huella que ellos no pudieron clasificar, simplemente le llamaron compuesta, ¿sí? Bien, aquí hay una comparación entre sus datos, que ustedes son los que están abajo, y los datos de los colegas de Iquique, que yo hice esta actividad anteriormente con los colegas de Iquique. Y quiero que observen esto. ¿Hay alguna similitud entre el norte y el centro-sur de Chile? Charararán. ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos observar? El dedo del medio y el meñique son bien similares en cifra. Estoy observando los gráficos. Los veo como los del medio y el meñique. ¿Ven alguna tendencia, otra tendencia, tal vez nacional o regional? ¿O será que los chilenos todos tenemos igual o similar tipo de huella digital? ¿Ya? El pulgar dicen por ahí. En el pulgar también hay una diferencia. Sí, en el pulgar también hay una diferencia. Colega, nosotros estamos en la hora, sin embargo a mí me avisan por interno que podemos extendernos un poquito, unos 5 minutos más, así que vamos a seguir con esto un poquito más, ¿ya? Para que después puedan moverse a la actividad de experiencias pedagógicas. Sí. Así que, bueno, aquí está la mano izquierda. Parece que los rasgos dominantes, si yo pudiese generar una conclusión, sería que los rasgos dominantes podrían ser el lazo. El lazo se ve bastante en dominante, ¿cierto? En las dos sí, poblaciones. azulito se ve, azulito. Tenemos dos poblaciones acá, una población del norte y del centro-sur. Sí, y al parecer somos más lazos en nuestros dedos. ¿Sí? Entonces eso como para... Y cuando yo los comparo con los malayos, aquí estamos... Los de abajo son ustedes, colegas, por si acaso, no son los de Iquique. Aquí me equivoqué. Ah, no, aquí sí, estos son los de Iquique.
Está bien. Después vienen ustedes. Sigue. Sí. Parece que somos más lazo nosotros. Y el lazo es predominante en ambas poblaciones. Entonces, uno empieza a hacer preguntas. ¿Seremos más asiáticos, al parecer? ¿Seremos qué? Y ahí viene nuestro origen étnico, ¿cierto? Y viene la gran discusión. ¿Qué fue primero? ¿Quién llegó primero a la América? Y lo enlazamos historia y geografía. ¿Cierto? O seremos de los vikingos. Dicen que los vikingos llegaron primero ahora. O sea, hay distintas explicaciones al mismo fenómeno, como se dan cuenta. La ciencia es así. Ya, aquí están ustedes. Yo sé que los colegas de aquí que tal vez no les interesa mucho, pero aquí están ustedes. Y nos comparamos con los malayos. Los malayos tienen una muestra de 192 y ustedes son 50 alrededor. ¿Ya? Pero sí, en cierta manera nos permite mostrar que hay ciertas diferencias o ciertas similitudes con algunas poblaciones. ¿Sí? El arco, tenemos más arco, fíjense, en comparación con los malayos. Sí. Eso es interesante, un dato interesante porque, bueno, también pasa con los colegas de Iquique. ¿Ya? Y la mano izquierda, bueno, miren aquí, mucho arco en comparación con los malayos. En conclusión, ambas poblaciones tienen el lazo, o el lazo predominante, pero Mamá, le tenemos más una pared que abajo están arreglando. arco, ¿cierto? Súper. Entonces, estos son datos que recolectamos ahora durante la actividad. Entonces, son cosas que podemos hacer virtualmente en el contexto de la virtualidad. Y para terminar, este es un mapa mundial de las huellas digitales. Aquí ustedes se pueden meter y pueden observar cómo están las tendencias. No lo vamos a analizar ahora por razón de tiempo, pero básicamente es para que ustedes puedan identificar cómo a nivel de colores acá abajo aparece cuál es más predominante o no. Y aquí están fíjense que lo que hicimos fue una actividad contextualizada y en relación a datos que se toman en la realidad. Aquí está el arco, aquí está el verticilo y está el otro tipo de huella. Están los tres que nosotros utilizamos. ¿Sí? Así que, colegas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les pareció interesante la actividad? ¿Creen que podrían hacer algo así con los estudiantes ahora que estamos en la virtualidad? Dejo abiertos los micrófonos para que podamos discutir unos últimos 2 minutitos antes de irnos a compartir experiencias. Sí, yo creo que se puede ahora virtual, porque igual es como, así como lo hizo usted, se podría hacer que los chicos hicieran su plantilla y lo podrían hacer. No le hacemos clases por Zoom, podríamos tratar de hacerlo. Para ellos sería súper entretenido. Yo creo que es interesante porque también nos permite recolectar datos sin necesidad de salir de casa, especialmente con la familia, con quien ellos viven. Entonces es bastante interesante. Y lo podemos hacer que ellos investiguen, claro, que lo investiguen con sus familias, con sus seres queridos, a ver, comparen las huellas. Sería bonito, ¿sí? Interesante. Efectivamente. Así que eso. Colegas, para terminar, recuerden, la indagación, tenemos que quitarle el miedo a la indagación y empezar a hacer actividades con los estudiantes. El material, el PPT y el material va a estar disponible para ustedes. Se les va a hacer llegar. ¿Ok? Ya. Así que yo por ahora, bueno, me despido. Si tienen alguna pregunta, mi correo va a estar en el PPT, así que si tienen alguna pregunta, estoy disponible para lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias. Interesante la actividad. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Espero que les sirva y que podamos vernos en alguna otra oportunidad. ¿Okay? Y súper fácil de realizar. Okay. Y nos va a contribuir al aprendizaje de nuestros alumnos, que es lo principal. A nuestro quehacer educativo, que es lo
Necesitamos más herramientas. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes, colegas, por Gracias, muchas su participación. Profesores, recuerden que ahora vamos a los PIP, a los planes de innovación pedagógica. Nos están esperando. Para que no se desconecten, sí estamos un poquito atrasados, pero ya tenemos que ingresar a eso ahora. Asincrónico, ir a la otra parte. Claro, ingresar asincrónico. Y ahí Sí, ingresar por favor, a nos vemos al ahí. otro link. Muchas gracias a todos los que participaron en el taller. Gracias. Gracias, Juan Gracias, Pablo. Juan Pablo. Pensé que le había ayudado, pero él no lo vio así. Tenía alguna línea investigativa. Rompía algún código. Pero, vamos, es idiota, le roba la comida. Pero pobre Flo está rodeada de malísimas amigas. Esto no sucede así. ¿Qué? ¿Sabes que me interesa? No lo sé. Dímelo. Has cambiado. No fue ese rollo de padre temporal. Te ha cambiado. Han pasado 2 semanas. Una persona no cambia 2 semanas. Tú sí. Me parece que están saliendo todos. Paulina queda. Odias a tu hermano. Por eso no es interesante. Nicole, Javiera, Paulina, Dixie. Chao, Juan Pablo. Gracias por todo. Chao, Juan Pablo, nos vemos. Excelente, me encantó. Te pasaste, Nos vemos. muchas gracias. Nos vemos en las clases de ISEC. Somos de Indisec Talca nosotras, por si acaso, por eso estamos aquí, de la última. Somos del equipo, con Carolina. Ah, perfecto, súper. Nos estamos viendo. Chao. Queda Paulina ¿Perdón? y... ¿A quién le envío el PPT? A Carolina o a nosotros, a Carla, Bárbara, las 3 somos del equipo. Perfecto. En lo posible mejor a las 3 porque ahí vamos repartiendo la información. Ya, perfecto. Somos Carla Toledo, Bárbara Escalón y Carolina Parra. Yo creo que ahí lo van a enviar, yo creo que ahí a la plataforma. Por eso a lo mejor a Carolina y ella lo envía a los encargados para que después suban la información. Ok, perfecto. No hay problema. Sí, porque ahí nos llega a todos los que participamos del taller. Ok, perfecto. Ya, listo, nos vamos a la otra parte. Están todos Gracias. fascinados por los comentarios. Tengo todos mis deditos marcados. Chao, Cuídate. A descansar, chao.